Libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer allí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Gloria al Señor. Del versículo 1 al versículo 5. Libro del profeta Ezequiel, versículo 1 al versículo 5. Cuando lo tengan, glorifiquen el nombre del Señor. Y vamos a darle lectura todos juntos. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias con todo el corazón una vez más, porque nos permite, Señor, estar, Señor, en tu casa, en tu presencia, en este servicio glorioso, papá. Gracias, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad maravillosa, Señor, de estar en tu casa, en tu presencia, Padre. Gracias porque nos has permitido alabar tu nombre, bendecirte, darte gloria, honra y alabanza, la cual solo tú eres digno de recibir, Padre. Ahora ha llegado el momento en que tú bendigas, Señor, a este pueblo a través de tu santa palabra. Yo pongo, Señor, mi vida, Señor, en tus manos. Úsame, Señor, como a ti te plazca, Señor. Úsame como tú ya has determinado, Señor, hacerlo, Padre. Guíame con tu Santo Espíritu, Señor, y ministra cada vida, cada corazón de tu pueblo, Señor, que está aquí, aún de los que siguen la transmisión, Señor, de este evento, de este culto, Señor. Bendícelo allá donde ellos están, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén, aleluya, gloria al Señor. Pueden tomar su lugar, iglesia. El tema que hoy quiero compartirles es una pregunta que usted mismo se va a contestar, usted mismo dentro de sí. No tiene que gritarlo, no tiene que decirlo, solamente conteste usted mismo dentro de sí. El tema lleva por título, a manera de pregunta: ¿estoy vivo o estoy muerto? ¿Estoy vivo o estoy muerto? Gloria al Señor. El día de ayer estuvimos ministrando una palabra acerca del perdón, porque era algo que el Señor había ministrado a mi vida durante el tiempo que había estado buscando su rostro y diciéndole: Señor, ministrame, háblame, revélame qué es lo que quieres que yo le hable a tu pueblo. Y el Señor ministró eso a mi vida. ¿En qué consiste el perdón? Y estuvimos hablando acerca del perdón. Pero la otra palabra que ministró a mi vida es la restauración. Porque el pueblo de Dios necesita urgentemente de una restauración espiritual. Y el único que puede hacer eso es nuestro Señor. Una restauración espiritual no depende de hombre, depende de Dios. Gloria al Señor. Pero ¿sabe cuál es lo importante de este asunto? Es que nosotros reconozcamos que estamos necesitados de una restauración espiritual. Porque si nosotros decimos: yo no la necesito, entonces no puede haber en ti una restauración espiritual. Gloria al Señor. Y es que muchas veces nosotros endurecemos el corazón, iglesia, y nosotros creemos que por haber creído en Dios y llegar de vez en cuando al culto, a la congregación,
pensamos que ya con eso es suficiente. Y no. Eso es una gran mentira, es un engaño, es un error en el que hemos caído durante mucho tiempo. Mire, gloria al Señor. En el primer siglo de la era cristiana, cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, recibe la revelación del Apocalipsis, lo que nosotros ahora conocemos como el libro del Apocalipsis. Y en el libro del Apocalipsis, en la revelación de Apocalipsis, viene un mensaje para las 7 iglesias que están en Asia. Gloria al Señor. En especial para una llamada Sardis. Cítame allí, por favor, multimedia, Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 1. Miren lo que dice, lo que el Señor revela para esa iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Siguiente. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Gloria a Dios. Entonces podamos darnos cuenta a través de esta palabra, iglesia, que muchas veces la iglesia entra en un conformismo, entra en un letargo espiritual y no solamente entra, sino que empieza a vivir de esa manera, creyendo que está bien delante de Dios. Sí, para nosotros que estamos vivos, sí, tenemos nombre de que estamos vivos, porque la palabra del Señor nos enseña que el que cree en el Señor tiene vida eterna. El que cree en el Señor tiene vida eterna. Gloria al Señor. Entonces nosotros abrazamos esa promesa de que tenemos vida, pero nuestra vida espiritual delante de Dios nos hace ver que estamos muertos. Porque nuestra vida espiritual está muerta, no tenemos vida espiritual. No puede haber un cristiano vivo si no tiene una vida espiritual activa. Eso es lo que quiero que captes y era lo que el Señor me ministraba, iglesia. Esto no nace de mí. Cada uno es responsable de cómo camina uno con Dios. Usted es responsable de su propia vida espiritual. Yo no tengo, ni los pastores tienen que andarle cuidando. Sí, a ver si usted ora, a ver si usted ayuna, a ver si usted lee la Biblia. No, hermano. No se puede vivir así. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender algo muy importante, que tenemos un compromiso real con Él. Y nosotros podemos decir: yo me siento vivo, yo me siento vivo. El detalle no es cómo te sientas tú y cómo te veas tú. El detalle es, y lo que importa es cómo te ve el de allá arriba. Sí, porque nosotros podemos ser osados en decir: no, pues yo estoy vivo, hago esto, hago el otro, yo estoy vivo. Pero la opinión que cuenta y que es válida es la de allá arriba. Entonces por eso le decía, hágase usted la pregunta: ¿estoy vivo o estoy muerto? Gloria a Dios. Cítame ahí multimedia, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Mire cómo se identifica el que está vivo. Delante de Dios, cómo se identifica el que está vivo. Dice la palabra del Señor: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Siguiente: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El que está vivo, ¿a qué huele? A olor a vida, dice, delante de Dios. Pero el que está muerto, olor a muerte. Así que si usted siente ahí donde está en su lugar, empieza a sentir, a percibir como un olor medio extraño, preocúpese.
Preocúpese. Y pregúntese, ¿seré yo? ¿O será el de al lado? Aleluya, bendito es su nombre. No se ofenda, mi hermano, porque esta palabra es algo que el Señor quiere hacer algo con nosotros. El Señor quiere hacer algo con nosotros. ¿Sabe por qué el Señor nos ministra esta palabra, iglesia? Porque el Señor va a enviar sobre Casa de Oración Monte Carmelo un avivamiento. El Señor le va a devolver ese fuego en el que antes se movía Casa de Oración. Pero para eso, Casa de Oración necesita una restauración. Entonces, si usted dice, no, yo no la necesito, pues gloria a Dios. Si está haciendo lo correcto delante de Dios y delante de Dios usted está vivo. Pero si usted dice, yo estoy vivo y no la necesito, pero delante de Dios, como que el Señor percibe un olor medio extraño de usted, entonces sí necesita la restauración espiritual. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Mire, en este pasaje del Valle de los Huesos Secos, es algo que quizá ya usted haya visto una predicación acerca de esto, quizá en las redes sociales, o quizá le haya tocado estar aquí, que haya dado una enseñanza acerca de ese asunto, pero es algo maravilloso, iglesia. Cuando usted lee la historia del Valle de los Huesos Secos, no piense usted que está hablando de un evento profético que va a suceder en lo postrero. Eso ya pasó. Eso ya sucedió. Sí, ya sucedió, ya pasó. Gloria al Señor. Pero de esa historia podemos aprender algo importante para beneficio de nosotros. Gloria al Señor. Dice el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínense el profeta Ezequiel. ¿Qué haber sentido, qué haber pensado cuando la mano de Dios se posó sobre él y lo trasladó a un valle? Bueno, lo interesante es que lo puso en medio de ese valle donde estaba lleno de huesos. Sí, estaba lleno de huesos. El profeta quizás no entendía porque hasta ese momento Dios no le había declarado nada. El profeta no sabía por qué motivo él estaba ahí. Había un propósito de Dios por el cual lo llevó ahí, pero el profeta no lo sabía. No lo sabía. Gloria al Señor. Dice el versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor, dice. Y aquí, que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermano. Algo quiero resaltar de este versículo 2, hermano. Que estando el profeta Ezequiel caminando alrededor de ese valle donde estaban todos esos esqueletos humanos, todas esas osamentas, pero él observó dos cosas interesantes. Dice que eran muchísimos. Y dice, por cierto, dice, en gran manera secos. Cuando nosotros leemos de manera literal esta palabra, no alcanzamos a entender toda la riqueza literaria ni las enseñanzas que están ahí. Sí, porque esos huesos secos ciertamente estaban allí en la visión que estaba mirando el profeta, pero esos huesos representaban a personas que estaban vivas. Estaban vivas. Cuando usted lee todo el libro del profeta Ezequiel, se da cuenta que esos huesos representaban al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia. Ellos estaban cautivos en Babilonia, pero por causa del cautiverio se sentían muertos en vida. Y el Señor, para hacerle entender la condición espiritual del pueblo de Israel, al profeta Ezequiel lo lleva a ese valle de los huesos secos. Y lo interesante de esto es que era una multitud, eran muchos. Y esos huesos
esos huesos dice que estaban en gran manera secos, o sea, llevaban mucho tiempo en esa condición. Cuando un hueso pasa demasiado tiempo expuesto a las inclemencias del tiempo, los rayos del sol, la lluvia, la humedad, el polvo, se va corroyendo el hueso hasta que se va debilitando y se vuelve quebradizo. El profeta Ezequiel estaba mirando que esos huesos llevaban mucho tiempo ya secos. O sea, quiere decir que el pueblo de Israel llevaba ya mucho tiempo en una condición de muerte espiritual. ¿Sí? Y no había manera de salir de ella. Por eso el Señor toma al profeta Ezequiel y lo traslada ya a ese valle para mostrarle cómo era la condición espiritual de la nación de Israel, que estaba cautiva, claro, estaban cautivos en Babilonia. Ahora, pregúntese usted esto: ¿cómo miran la condición espiritual el Señor de Casa de Oración Monte Carmelo? ¿Cómo la mira? ¿Cuántos huesos secos hay? ¿Cuántos huesos secos? ¿Cuánto tiempo llevan así? Porque esto es una realidad, iglesia. Sí, esto es un problema latente en la iglesia. Sí, porque nosotros somos muy dados a mirar cuando venimos al servicio, quién vino, quién no vino, y quién faltó este domingo, y quién faltó el otro, y el otro, y dice, y ya llevamos un mes, y no llega, y no se aparece, y ya 2 meses, y 3 meses, y lo tenemos en cuenta. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Hay mucha gente que se han ido, y están allá a las inclemencias del tiempo, están allá afuera secándose. Entonces eso es lo que mira Dios de nosotros como pueblo, Casa de Oración Monte Carmelo. Y es que si algo tiene el Señor, es que a Él no le gusta un pueblo, no le gusta una iglesia ni tibia ni fría. Y no le gusta ni tibia ni fría la iglesia. Él la quiere ferviente en el espíritu. Una iglesia que esté en el fuego de su espíritu. Entonces usted y yo que estamos escuchando hoy la palabra del Señor, tenemos que tenerlo en cuenta. Algo que me sorprende de Apocalipsis 3 es el consejo que le da el Señor. Después que le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, dice, pero estás muerto. Oye, no puedes pasar por alto lo que el Señor está hablando, iglesia. Sí, si el Señor está hablando de muerte espiritual y que Él quiere hacer una restauración, entonces, hermano, llegado el momento, tenemos que pasar a la presencia de Dios, tener que empezar a hacer lo que Dios está pidiendo, lo que Dios está demandando. Gloria al Señor, bendito es su nombre. A veces ni alcanzamos a entender el amor de Dios, la compasión de Dios, la bondad de Dios. Porque le voy a decir algo, cuando la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que la humanidad estaba en pecado y condenada a la muerte. Pero ¿qué hizo el Padre? ¿Acaso no envió a su Hijo para darle una nueva oportunidad al hombre? Y la ha aprovechado. Y la está aprovechando. Nuestro Santísimo Padre Celestial siempre ha sido el más interesado en la salvación y en la vida eterna para que el hombre la reciba. Y en este caso, aquí es el más interesado en que el pueblo de Israel reciba una restauración espiritual. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Estando el profeta en ese valle, escuchó la voz de Dios que le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová.
algo que me maravillaba de esta palabra, porque eso de hueso seco no es un calificativo que Dios le estaba dando a la nación de Israel, a los cautivos en Babilonia. Dios no lo estaba calificando así. Vamos al Salmo 137. Cítamelo allí, por favor, multimedia. El Salmo 137. Gloria a Dios, aleluya. Miren lo que dice, lo que escribió el rey David acerca de los cautivos en Babilonia. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedíamos que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántanos algunos de los cánticos de Sión. Siguiente. Y le dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Se da cuenta cómo se sentía la nación de Israel? Cuando llegaron a tierra de Babilonia, dice que le dieron un lugar, un asentamiento para donde ellos pudieran vivir, y ese asentamiento estaba junto al río Quebar. Estaba en Ezequiel capítulo 1. Ahí está. El lugar donde ellos habitaban era a las orillas del río Quebar, ahí en Babilonia. Pero por las tardes, después de terminar sus labores, dice que se sentaban allí y aún lloraban, acordándose de Sión. Gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice acá en Ezequiel 37. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Pero ya nos vamos a brincar hasta el versículo 11. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así se sentían ellos. Ellos decían, somos como huesos secos. Y cuando uno está lejos, ellos se sentían así, ¿sabe por qué? Porque estaban lejos de la nación de Israel. Estaban lejos de su patria, estaban lejos de su tierra. Pero ¿sabe qué es lo que más le preocupaba a esa gente? Que estaban lejos de la casa de Jehová. Sí, y lo que el profeta Ezequiel no pudo identificar viendo esos huesos, que no solamente pertenecían a la gente común, sino entre ellos estaban los que ministraban en el santuario, en el templo. Y los que ministraban en el templo, cuando llegaron a Babilonia, se hicieron de algunos instrumentos de música, pero su ánimo estaba tan por los suelos que no podían entonar cánticos. No podían entonar cánticos. Dice que se sentaban y lloraban acordándose de Sión. Y es que algo tenemos que entender, iglesia. Cuando nosotros atravesamos por una crisis donde estamos espiritualmente vacíos, tú quieres cantar una alabanza, no puedes. ¿Quieres alabar a Dios? No puedes. No puedes. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está ausente. ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios es el que a nosotros nos hace adorar. Es el Espíritu de Dios el que te hace cantar. El Espíritu de Dios es el que te hace quebrantar en la presencia de Dios. El Espíritu de Dios es el que te hace llorar. El Espíritu de Dios es el que te hace que te humilles delante de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios está ausente, no puedes ni siquiera orar. No puedes ni siquiera cantar una alabanza. Por eso es necesaria una restauración. Cuando nosotros estamos en ese estado espiritual caído, entonces lo que necesitamos nosotros es una restauración espiritual.
No podemos nosotros creer, iglesia, que es suficiente nada más con venir de vez en cuando al templo. No debemos engañarnos creyendo que porque una vez confesé el nombre de Jesús como mi Señor y Salvador y no tengo vida espiritual, no piense que con eso ya alcanza la salvación y la vida eterna. No, hermano, cada día usted y yo estamos luchando por alcanzar la promesa de la salvación y la vida eterna. El Señor le aconseja a sus discípulos antes de que fuera crucificado. Antes de que fuera crucificado le aconseja a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El apóstol Pablo aconseja a la iglesia de Tesalónica diciéndole: orad sin cesar. O sea, se da cuenta que nuestra vida espiritual depende de esos ejercicios espirituales. En una ocasión llegaron unos judíos a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Maestro, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor le contestó: ¿puede acaso ayunar el que está de bodas? Haciendo referencia, dice: ¿para qué van a ayunar si yo estoy con ellos? Pero dice: un día les seré quitado y entonces ayunarán. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Entonces nos damos cuenta la importancia que tiene llevar una vida espiritual delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos mantiene fervientes en el Espíritu. Y para que nosotros estemos fervientes en el Espíritu tenemos que estar en ayuno, en oración, leyendo la Biblia. Porque de esa manera entonces tenemos las armas para defendernos hasta los ataques de Satanás. Si tú no te ejercitas en lo espiritual, mi hermano, tú eres presa fácil del enemigo. Sí, eres presa fácil del enemigo. Rápido te saca del camino del Señor. Porque no tienes vida espiritual. No tienes vida espiritual. En una ocasión estaba yo platicando con unos ex amigos de cuando yo tomaba. Y era como era 31 de diciembre, yo me acerqué a saludarlo, solo a saludarlo. Y empezaron ellos a sacarme plática, pero en lo que estábamos platicando, me ofrecieron la cerveza. Ahí estaba el diablo, hermano, tentándome. ¿Por qué? Porque eso fui yo en un tiempo, antes de que el Señor me rescatara de esa vida. Pero si yo no hubiera estado afirmado, entonces hubiese sido presa fácil, porque así caen muchos. Yo tengo a alguien de mi familia que en un tiempo él empezó a acercarse a Dios, empezó a buscar de Dios, te hablaba de Dios. Pero un día dejó de asistir a la congregación y empezó a enfriarse. Luego, en una ocasión, acompañó a sus amigos a la cantina y él le dijo: yo le vengo a acompañar, pero no voy a tomar. Y le pidieron un refresco. Ok, un refresco entonces. Y así estaban platicando y riendo, platicando y riendo, platicando y riendo. Cuando se vino a dar cuenta, entonces dijo: ya no me den refresco porque ya estoy, mejor una cerveza. Y así lo tentó el diablo y ahí cayó. ¿Por qué? Porque ya no estaba ferviente en el espíritu. Entonces, así sucede en la vida real. Así sucede en la vida del creyente. El enemigo te va a tocar, te va a atacar por donde menos lo esperes. Porque Él te conoce, porque Él te vigila. Sabe si llevas una vida espiritual activa o estás apagado. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Mire, gloria al Señor. Volvamos al versículo 5 de Ezequiel 37. Cuando el Señor tenía al profeta ahí todavía en el valle de los huesos secos, versículo 5, cuando le dice: oíd palabra de Jehová, dice:
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Se da cuenta el papel que juega el Espíritu de Dios en la vida del creyente? ¿Se da cuenta, iglesia? El trabajo fundamental que hace el Espíritu de Dios en nosotros. El que te hace, el que te motiva a venir a la casa de Dios es el Espíritu de Dios. Mire, le voy a testificar algo. Durante esta semana, toda esta semana que pasó, estuve buscando el rostro de Dios desde la madrugada. No lo digo para la gloria, lo digo para la gloria de Dios. Y vive Dios que lo que le digo es verdad. No era necesario que yo pusiera alarma. El Señor me levantaba. Me hacía despertarme a la hora que yo quería levantarme para empezar a buscar el rostro de Dios. Y el día de ayer en la madrugada escuché claramente la voz de Dios cuando me habló. Y yo dije, es la hora. Porque esa hora es la que yo estaba usando para estar en la presencia de Dios. Pero ¿quién es el que te motiva, iglesia? El Espíritu de Dios. En una ocasión, le voy a testificar algo más poderoso. En una ocasión me propuse estar buscando el rostro de Dios a las 5 de la mañana. Y ese día me estaba yo durmiendo porque el teléfono, yo estaba confiado en que tenía la alarma puesta y no tenía la alarma puesta. Y yo ya me estaba durmiendo, la hora estaba llegando y escuché clarito la voz de Dios cuando me dijo, faltan 10 para las 5. Me levanté y me paré, rápido me alisté y me puse a orar. Porque el que te motiva, iglesia, es el Espíritu de Dios. Porque dice su palabra que Él nos anhela celosamente. Sí, Él nos anhela celosamente. Por eso cuando usted sabe que hay oración y dice, no tengo ganas, preocúpese. Porque el Espíritu de Dios se le está pagando. Y cuando el Espíritu de Dios se empieza a apagar, se empieza a ausentar de nosotros, iglesia, nos volvemos insensibles. Sí, a veces cuando no venimos a un culto y como que algo nos redarguye, ese es el Espíritu de Dios. ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué te quedaste? Sí, te redarguye el Espíritu de Dios. Pero cuando tú obligas al Espíritu de Dios que se ausente, entonces, hermano, te da igual venir o no venir. Sí, y tú sabes que hay culto. Y dices, no voy a ir hoy. Y no sientes nada, no sientes remordimiento, no sientes nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está ausente. La palabra del Señor nos aconseja, dice, no contristéis al Espíritu. Y en otro pasaje me parece que dice, no apaguéis al Espíritu. Gloria al Señor. Entonces se da cuenta, iglesia, nosotros como pueblo de Dios, a veces ciertamente pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Sí, la tribulación llega, el problema llega, la enfermedad llega. Todo llega, todo se complica, iglesia, todo se complica. Y a veces nosotros menguamos en nuestra vida espiritual. Y hoy el Señor no te juzga por eso, ni me juzga a mí por eso. Sino lo que Él quiere ahora es hacer una restauración espiritual en nosotros. Quiere nuevamente soplar de su Espíritu sobre nosotros. ¿Para qué? Para que volvamos a tener ese deseo en el corazón de estar en la casa de Dios, buscando su rostro en oración, humillando nuestro cuerpo en el ayuno, iglesia. Sí, porque hay veces que nos volvemos tan insensibles y apagamos al Espíritu que vemos la Biblia ahí, hermano, y hasta como que le huimos. Le huimos. Y si tienes algún trapo, la tapas porque no la quieres ver, porque el Espíritu te está diciendo, aliméntate de mi palabra. Aliméntate de mi palabra. Gloria al Señor. A veces el Señor hace esto y usted ya lo debió haber experimentado, vivido.
A usted lo levanta el Señor en la madrugada. Se le va el sueño. Se le va el sueño. ¿Y qué hace? ¿Qué hace usted? ¿O qué hago yo? ¿Qué hacemos normalmente? Sí, nos levantamos a buscar el celular, a entrar al Facebook a esa hora. Nos aburrimos de estar en el celular y ahí estamos. Como no podemos dormir, estamos acostados despiertos. No podemos dormir porque el Señor quiere que te pongas a orar. Y es que es una manera de advertirte o de advertirnos que algo viene contra nosotros. Y que lo que nosotros tenemos que hacer es a orar, iglesia, para que la cobertura de Dios esté sobre nosotros. Sí, a veces nosotros pasamos por alto esas cosas. No entendemos. Pensamos que solo es que se te espantó el sueño. Pero no, es el Espíritu de Dios que quiere orar contigo. Sí, el Espíritu de Dios mire cómo es Dios tan bueno, iglesia. Que a veces tú quieres orar y no te salen palabras de la boca. No te salen palabras, no sabes cómo orar, no sabes cómo empezar. Pero el Espíritu de Dios viene y te ministra y te hace hablar. Te hace hablar, te hace hablar, te hace hablar. Porque Dios quiere que su pueblo mantenga una comunión con Él. Sí, el Señor quiere que mantenga una comunión con Él. Aquí estos hombres cautivos de Israel, allí en Babilonia, ellos se sentían ya muertos estando vivos. Ellos decían, todo eso ha terminado para nosotros, no hay esperanza para nosotros. Pero te voy a decir una cosa, cuando empezamos a leer el capítulo 37, el versículo 1, cuando dice que la mano de Jehová se posó sobre él y en el espíritu lo llevó al valle. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios con el profeta Ezequiel? Le estaba diciendo en el capítulo 36, le estaba anunciando al profeta de lo que Dios que iba a hacer con el pueblo de Israel terminando el cautiverio. Les estaba diciendo Ezequiel, yo tengo planes para ellos. Los voy a sacar de aquí. Estaba diciendo el Señor al profeta Ezequiel, los voy a sacar de aquí, no los voy a dejar aquí, los voy a devolver a su tierra. Gloria al Señor. Y esa era la promesa que le estaba dando el Señor para los cautivos por medio del profeta Ezequiel. Entonces, a través de esta historia de los huesos secos, el Señor le muestra a Ezequiel cómo estaba el pueblo de Israel, cómo se sentía. Pero ¿cuáles eran las causas, iglesia? ¿Cuáles eran las causas? ¿Por qué se sentían así ellos? Déjeme decirte que por su rebeldía y por su pecado fue que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ellos sabían, porque ya el profeta Jeremías se lo había profetizado, cuánto tiempo iban a tardar allá. ¿Cuánto tiempo iban a tardar allá? ¿Y sabes por qué ellos se sentaban ahí a orillas del río Quebar a llorar y a colgar su arpa? Porque ya no tenían ese fuego en el corazón. Ya no ardía su corazón por Dios. Estaban tan atribulados, tan desgastados, que ya no había nada que los hiciera alabar a Dios, adorar a Dios. Porque ellos pensaban, mire cómo a veces nosotros nos confundimos. Porque ellos pensaban que Dios no estaba ahí con ellos. Pensaban que Dios no estaba con ellos ahí. Que aunque ellos cantaran, que aunque ellos buscaran su rostro, que Dios no lo iba a responder. Pero ¿sabe qué es lo que le había dicho Dios al profeta Ezequiel? Cítame ahí, por favor, Ezequiel 11:16. Ezequiel 11:16. Gloria a Dios, aleluya. Mira lo que le dice Jehová nuestro Dios al profeta Ezequiel. Dice, por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por la tierra, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor ahí a ellos? Aunque estén en tierra extraña como cautivos,
yo estaré ahí con ustedes. Y ustedes me van a alabar y yo les voy a responder porque ahí estoy yo con ustedes. Pero estos cautivos pensaron que solamente la presencia de Dios estaba en el templo de Jerusalén. Por eso, aunque tenían un arpa o un otro instrumento musical, no podían alabar a Dios porque creían que esa alabanza no iba a llegar a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y esto es algo que el Señor me hacía sentir. El Señor ministraba esto a mi vida, iglesia. El Señor quiere restaurar no solamente al que ha perdido su vida espiritual, que ha decaído. No solamente a ellos lo quiere restaurar, sino ¿sabe a quién también quiere restaurar? Aquellos siervos y siervas que un día estuvieron aquí en este altar sirviéndole. Y que hoy quizás no están aquí, pero el Señor los tiene en cuenta. Porque el Señor me decía, dile que yo no me he olvidado de ellos. Dile que no los he desechado. Dile que su nombre está en mi mente y en mis pensamientos y que yo los voy a restaurar. Aleluya. Yo no sé a quién conozca a usted, iglesia, porque yo apenas llevo poco tiempo aquí. 2 años me parece. 2 años aquí. Yo no sé quiénes son los que antes ministraron aquí, hombres, mujeres, jóvenes, no sé. Pero a esos lo tiene en cuenta Dios para restauración. Entonces, a partir de ahora, cuando usted ore, esto era lo que me decía el Señor, cuando ore la iglesia, dile que digan, gracias Señor, por traer al hermano tal, a la hermana tal, que ya estés profetizando aquí, iglesia. Aunque no lo veas, usted profetice que él ya está aquí. Eso era lo que me ministraba el Señor para aquellos que están allá, que parecen huesos secos, parece que ya no tienen valor delante de Dios, pero Dios los tiene en cuenta. Sí, y los tiene en cuenta para bien, gloria al Señor. Pero antes de que vuelvan a ocupar quizás este lugar santo, necesitan una restauración espiritual. Y ahí es donde entramos nosotros como iglesia. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque nosotros con nuestra oración vamos a hacer que Dios mueva su mano de poder y los traiga a la presencia de Él. Bendito es su nombre. Gloria al Señor. Dice el versículo 6, y pondré, dice, tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabré que yo soy Jehová. ¿Se da cuenta usted, iglesia, cuando lee ese texto? ¿Se da cuenta de la disposición que Dios tiene siempre para ayudar al que está caído? Porque Dios no es un Dios que abandona. Dios no es un Dios que por tu primer error te va a desechar, no. Te da una oportunidad y Él te ayuda para que tú vuelvas a caminar en el camino que Él te marcó. Sí. Él te va a ayudar para que vuelvas a retomar nuevamente tu vida espiritual. O sea, va a quitar de delante de ti todo lo que te estorba, todo lo que te detiene, para que lleves una vida espiritual activa. Sí. Si es el desánimo que te aleja de la presencia de Dios, te lo va a quitar. Si es una enfermedad, te la va a quitar. Por eso Él está diciendo, y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir carne, y los cubriré de piel. Gloria al Señor. Y dice el versículo 7. Profeticé, dice. Profeticé pues como me mandó, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí dice un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínense lo sobrenatural que estaba sucediendo a la vista del profeta Ezequiel. ¿Cómo era posible? Porque él no lo estaba viendo con los ojos naturales.
Porque de algo estoy seguro, que el valle era algo real, era algo físico, pero los huesos lo estaba mirando con los ojos espirituales. Era una visión, era una visión. Entonces, el profeta Ezequiel está mirando, iglesia, cómo esos huesos empiezan a juntarse. Empiezan a juntarse. Dice que se empiezan a juntar, empiezan a subir tendones sobre ellos, empiezan a cubrirse de carne, empiezan a cubrirse de piel. ¿Pero qué? Pero no tenían vida. Sí. Y eso tiene que ver con la restauración espiritual. Porque alguien que se aleja de Dios, alguien que está ausente y de repente viene, no porque venga ese día, ya está restaurado. No. Necesita el soplo del Espíritu de Dios. Necesita el soplo del Espíritu de Dios. Bendito es su nombre. Gloria al Señor. Por eso, lo que estaba sucediendo aquí, lo que Dios le estaba mostrando al profeta Ezequiel, era lo que iba a hacer con esos cautivos. Y se lo estaba dramatizando de alguna manera para que el profeta Ezequiel lo pudiera comprender y pudiera luego ir con los cautivos y hablarle acerca de la visión, porque ellos lo que estaban haciendo era quejarse. Mire, dice en Ezequiel 11, pero el versículo 17, miren los planes que tenía Dios para el pueblo de Israel. Dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, dice, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Gloria al Señor. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿De qué está hablando el Señor ahí? De una restauración. Sí, iban a volver a ser pueblo de Dios después de cumplir 70 años allí cautivos en Babilonia. Había una esperanza para ellos. Ahora nosotros conocemos los planes que Dios tiene para casas de oración. Sí, el Señor conoce a su pueblo y no hay necesidad que nosotros le andemos diciendo, es que fulanito, es que el hermanito, es que la hermanita hace esto o no hace esto. El Señor no necesita que nosotros le digamos, Él lo conoce. Nos conoce a todos a la perfección. Y nosotros podemos decir, no, si yo estoy caminando rectamente. No, si yo ando en el fuego y resulta que solo humo echas. Dice, yo soy un carbón encendido y resulta que está cubierto de cenizas. Entonces, hermano, podemos nosotros, iglesia, no podemos ignorar lo que Dios está hablando. Sí, Él quiere hacer con nosotros una restauración espiritual. Que vuelvas a sentir en tu corazón el anhelo, el deseo ardiente de estar en la casa de Dios, de tener una relación con Dios, una intimidad con Dios. El Señor ya no quiere que divaguemos entre dos pensamientos, entre si soy cristiano o no soy cristiano. Porque digo que soy cristiano, pero vivo como mundano. Dios quiere que realmente, iglesia, seamos verdaderos cristianos. Hoy nos hablaba la sierva, la hermana Guadalupe, acerca de estas cosas. Y eso no es coincidencia con lo que yo le estoy compartiendo ahora, iglesia. No es casualidad. Es que Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios quiere devolverle a casa de oración ese fuego en el que se movía, iglesia, donde había milagros. Me tocó ver todavía alguna vez cuando yo venía de Cancún y iba a los cultos allá. Me tocó en algunas ocasiones ver cómo se levantaban en profecía. Cómo empezaban a danzar, a hablar en lengua. Las alabanzas, se movía el poder de Dios tremendamente, iglesia. Pero llegó un tiempo, iglesia, que eso fue menguando,
se fue apagando. Y Dios ha estado esperando a ver en qué momento nosotros volvemos a encendernos en ese fuego. Y lo hemos intentado, pero no lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque nos falta el soplo del Espíritu. Y cuando hablo del soplo del Espíritu, hablo de la restauración que el Señor quiere hacer. Si nosotros queremos volver a tener un avivamiento poderoso como pueblo de Dios, entonces tenemos que nosotros llevar a cabo lo que Dios está pidiendo. ¿Y qué es lo que pide el Señor? ¿Acaso pide algo imposible? Solamente que le dediquemos tiempo a nuestra vida espiritual. ¿Sí? Porque, mire, hablando claro y una verdad cruda, como ¿cuánto tiempo le dedicamos a veces al teléfono, iglesia? ¿Cuánto tiempo pasamos a veces cuando salimos a algún lugar o a alguna fiesta? Y venía la oración, que es una hora, se nos hace eterno. Y le ponemos pretexto, que hay mucho calor. Entonces, iglesia, para otros asuntos no podemos pero. Y le voy a decir algo que le va a causar risa. Cuando anuncian que viene algún programa del gobierno y que van a apuntar gente en el parque, algunos hasta duermen allá. Allá los pica el mosquito, no duermen por estar cuidando su lugar, pero no se quejan. Los vienen a atender hasta el día siguiente en la tarde, pero no se quejan. Es risible esto porque algunos hasta duermen allá y resulta que a fin de cuentas ni salen. Pero a la oración, que es una hora, ay, es que es mucho tiempo. Es que hay mucho calor ahorita. Entonces, ayunar, ay hermano, ayunar es algo difícil para ahorita en estos tiempos, ayunar. Porque te levantas y lo primero que tienes es hambre. Cuando ya tú dispusiste a ayunar, te levantas y ya tienes hambre. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cómo apartarte de las cosas que Dios quiere que tú hagas. La Biblia, como decía hace un momento, la tenemos ahí a la mano, pero o la Biblia o el celular. Mejor el celular. Es que si leo la Biblia, dice, leo un texto y ya me duermo. Pero en el celular pasas horas y estás que los ojos los tienes rojos, te arden, parpadeas, pero no los sueltas. ¿Sí? Te pasas horas y al rato quien te ve dice, ¿por qué tienes los ojos hinchados? Ay, es que estuve yo un ratito en el Facebook. Un ratito. Gloria al Señor. Los ayunos, iglesia, ¿cuántas horas ayunamos? El día de hoy, 8 de la mañana comenzó el ayuno congregacional. ¿A qué hora terminamos? A las 12, 4 horas. Imagínense, hay congregaciones donde ayunan hasta las 3 de la tarde y en algunas hasta las 6 de la tarde. Imagínense, iglesia. ¿Se da cuenta cómo a veces nosotros dejamos que nuestra vida espiritual se vaya apagando? Poco a poco se va apagando la vida espiritual. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de leer la Biblia. A veces el culto, no venimos al culto. Y nos estamos apagando. Gloria al Señor. Por eso el Señor habla a nuestras vidas a tiempo, iglesia, a tiempo. Bendito es su nombre. Dice el versículo 8, y miré, dice, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Así estamos nosotros a veces delante del Señor. Estamos aquí en el servicio. Parece que estamos vivos, pero no hay vida en nosotros. ¿Sabe por qué le digo esto, iglesia? Porque a veces estamos tan mal espiritualmente
¿Qué tal alabanza? Y no puedes cantar. No puedes alabar. No puedes abrir tu boca. Aquí el director de alabanza o la directora de alabanza está diciendo, hermanos, levanten su mano, adoren a Dios, glorifiquen a Dios. Y no sale palabra de tu boca. ¿Por qué? Porque el fuego se te apagó. Porque ya no tienes el fuego. Ya no tienes el fuego, gloria al Señor. Bendito es su nombre. Dice el versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Se da cuenta que ya estaban ahí, esos huesos secos ya habían cobrado vida. Sí, parecían que estaban ya vivos, pero le hacía falta el soplo del Espíritu. El Ruá. El Ruá les hacía el soplo del Ruá. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, iglesia. Pero ¿quién lo anhela? ¿Quién lo desea? ¿Quién lo busca? Porque te voy a decir una cosa, iglesia, y esto es algo tremendo. Porque aquí están contemplados, todos esos huesos secos están contemplados para que el soplo del Espíritu les diera vida. Y esa es la intención de Dios para con Casa de Oración, que con el soplo de su Espíritu todos recobremos vida. Pero la pregunta es, ¿usted lo quiere? ¿Usted lo anhela? ¿Usted lo desea? ¿O se conforma solamente con venir y ocupar un lugar y venir de vez en cuando? Gloria al Señor, bendito es su nombre. Dice el versículo 10, y profeticé, dice, como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Dice, por tanto profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os haré traer a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Mientras el Señor hablaba en un lugar muy aparte con el profeta Ezequiel acerca de lo que iba a hacer con la nación de Israel, que estaban en Babilonia cautivos, allá junto al río Quebar estaban los cautivos llorando. Estaban allí, hermano. No tenían ánimos de alabar a Dios cuando Dios ya tenía pensado algo bueno para ellos. Ahora usted, iglesia, Dios ya tiene pensado algo bueno para con Casa de Oración. Pero usted seguirá sentado, porque el estar sentado significa que está usted pasivo, que no está activo, sino que está pasivo. ¿Sí? Y luego de esa pasividad vino el quebranto, el lloro. Y ellos no tenían ánimo de alabar a Dios, por eso colgaron sus arpas. Entonces, Dios te dice hoy, no cuelgues tus arpas. O sea, no abandones tu don, no abandones tu ministerio. Sigue adelante, clama por el soplo del Espíritu para que viva. Gloria al Señor. Este es el mensaje que el Señor me dio, iglesia. Este es el mensaje que el Señor me dio para nosotros. Y esto es algo que el Señor quiere hacer con nosotros, pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Quiero invitarte a que te pongas de pie, iglesia. Yo he terminado. Gloria al Señor. Ahora depende de nosotros, porque va a venir un día, iglesia. Es un día especial. Un día especial en el que el Espíritu de Dios se va a derramar sobre esta casa y sobre este pueblo. Preocúpese usted por estar ese día aquí. Sí.
¿Y sabe cómo vas a ver el día que el Espíritu de Dios se va a derramar? Porque el mismo Espíritu de Dios lo va a traer. ¿Y sabe por qué lo va a traer? Porque usted lo está buscando. Porque usted lo está anhelando. Pero si usted es lo que prefiere quedarse en su casa a ver la tele o a estar con el celular, entonces cuando venga el avivamiento, usted no va a estar aquí. Y usted va a decir, cuando le platiquen, ¿cómo estuvo el culto? No, hermano, te la perdiste. El Espíritu de Dios se derramó sobre toda la iglesia. Hubo bautismo del Espíritu. Hermana, ¿por qué te quedaste? Hermano, ¿por qué te quedaste? Es que tuve un pendiente. Se lo perdió. Pero si usted a partir de hoy empieza a esforzarse por tener una comunión, una intimidad con Dios, créame, que cuando venga ese avivamiento para casa de oración, usted va a estar aquí. Sí, porque el avivamiento viene sobre esta casa, sobre este pueblo, iglesia. Y usted está invitado a eso. Gloria al Señor.